Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha cautivado a muchos, un instante cargado de emoción y significado entre dos personas cuyas vidas han estado entrelazadas en el ojo público, Kerem y Hande. El título lo dice todo. Kerem conmovió a Hande, el gesto que la dejó sin palabras. Y créanme, este es uno de esos momentos que nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas, los pequeños detalles que dicen mucho y las sorpresas que pueden hacer que las lágrimas asomen a los ojos. Si disfrutan de este tipo de contenido, donde desglosamos las interacciones que nos inspiran y nos hacen sentir, entonces les invito cordialmente a que le den ese clic mágico al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre buscan traerles lo mejor de las historias que nos importan. Ahora, ¿de qué va este vídeo en particular? Vamos a explorar en profundidad ese preciso instante en que Kerem, con un gesto que parece salido de una película, logró dejar a Hande, la talentosa y carismática Hande, completamente sin palabras. Vamos a analizar qué fue lo que hizo Kerem, por qué fue tan significativo cómo reaccionó Hande y qué podemos aprender de este intercambio. No se trata solo de un momento fugaz en una alfombra roja o un evento público, se trata de la profundidad de una conexión que se revela a través de un acto deliberado, un detalle pensado que resonó profundamente en Hande. Fue un regalo inesperado, una palabra sincera, un apoyo incondicional en un momento crucial. El misterio es parte de la magia, y hoy vamos a desentrañarlo juntos. Prepárense para sentir un poquito de esa emoción, para ver las imágenes y para entender las emociones detrás de ese gesto que ha dado tanto de qué hablar. Comencemos por poner en contexto a quienes quizás no estén tan al tanto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos figuras prominentes en el mundo de la actuación turca, cuyas carreras han ido de la mano en muchos aspectos, y su relación, tanto profesional como personal en su momento, ha sido objeto de gran interés y seguimiento por parte de sus fans. Hemos visto su química en pantalla, hemos leído sobre sus proyectos y, por supuesto, hemos sido testigos de su evolución como artistas. Pero hoy, la atención se centra en un momento específico que trasciende la pantalla y los titulares de la prensa. El gesto en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone interesante, tuvo lugar en una situación que, aunque pública, permitió que un acto íntimo y personal brillara. Hablamos de un momento en el que Kerem, sabiendo quizás el valor que algo tendría para Hande, o simplemente queriendo demostrarle de una manera especial cuánto la aprecia y la valora, realizó una acción que la impactó de lleno. Imaginen la escena, quizás un evento importante, una celebración, o incluso un momento más privado capturado por la cámara. La expectación en el aire, las miradas y de repente Kerem se dirige a Hande. Y lo que sucede a continuación es lo que nos tiene aquí hoy. La reacción de Hande es clave. Las cámaras captaron esa expresión. ¿Qué vimos? Vimos sorpresa, sí. Pero más allá de la sorpresa, hubo una emoción palpable. Un brillo en sus ojos, una ligera inclinación de cabeza, quizás una mano que se lleva al pecho, o una sonrisa que se dibuja lentamente, teñida de incredulidad y ternura. Lo que la dejó sin palabras, no fue solo la originalidad del gesto, sino la resonancia emocional que provocó. Fue un momento en el que las palabras sobraban, en el que el corazón hablaba más fuerte. Es esa clase de momentos que nos hacen darnos cuenta de que, por muy famosos que sean, estas personas también experimentan emociones profundas y sinceras. Ahora, ¿qué pudo haber sido este gesto? Las especulaciones son infinitas, y es ahí donde reside parte del encanto de estas historias. Podría ser algo tan sencillo como un recuerdo materializado, algo que representara un momento especial compartido, o una promesa cumplida. O quizás fue algo que demostró un conocimiento profundo de sus gustos, de sus aspiraciones, o de algo que ella había deseado en secreto. Pensemos en la posibilidad de que Kerem haya recordado un detalle que Hande le había mencionado en una conversación casual, algo que ella había dado por olvidado, pero que él había guardado en su memoria. Ese tipo de atención al detalle es lo que marca la diferencia. Otra posibilidad es que el gesto haya estado ligado a un logro importante de Hande. Quizás Kerem quiso celebrar un éxito particular, un premio, un papel protagónico, o incluso un momento personal significativo para ella. En este escenario, el gesto sería una demostración de orgullo y apoyo incondicional. Mostrarle a Hande que él está allí, que celebra sus triunfos con ella y que cree en su talento y en su camino. También debemos considerar la posibilidad de que el gesto fuera algo más simbólico.
Algo que representara su conexión, su historia juntos o un futuro compartido. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo están bajo el escrutinio público, un gesto que reafirme la profundidad de un vínculo puede ser increíblemente poderoso. Lo que hace que este momento sea tan conmovedor es la autenticidad. Por mucho que las cámaras estén presentes, por mucho que haya una audiencia, la emoción genuina es algo que no se puede fingir. Y lo que se vio en el rostro de Ande fue indudablemente genuino. Esa vulnerabilidad, esa sorpresa sincera, esa emoción que la dejó sin habla, nos habla de un nivel de conexión que va más allá de lo superficial. Si recordamos, Ande Ercel ha tenido momentos de gran éxito y también de desafíos en su carrera. En cualquier camino, el apoyo de las personas importantes es fundamental. Y si Kerem, en ese momento, le ofreció un gesto que le recordó su valor, su fuerza, o simplemente cuánto la aprecian, entonces entendemos por qué fue tan impactante. No se trata solo de un acto romántico, aunque podría haber tenido esa connotación. Se trata de reconocimiento, de validación, de un recordatorio de que no está sola, de que hay alguien que la ve, que la entiende y que quiere verla brillar. Imaginemos por un momento, sin entrar en detalles exactos para no especular de más, pero sí para evocar la sensación. Si fue un objeto, ¿qué objeto podría tener tanto significado? Quizás algo hecho a mano, una obra de arte que representara algo para ambos, o incluso algo tan simple como una flor, pero de un tipo específico que ella ama, presentado de una manera que la hiciera sentir especial. Si fue una acción, podría haber sido una sorpresa organizada, una manifestación pública de apoyo durante un momento difícil, o un gesto que rompiera con la rutina y le recordara la chispa. La manera en que los fans reaccionaron a este gesto también es relevante. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de corazones, de expresiones de admiración. La gente resonó con la emoción de Ande, con la nobleza del gesto de Kerem. Nos muestra que en un mundo a menudo cínico, todavía valoramos y nos conmovemos con actos de bondad, de aprecio y de amor genuino. Este momento nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles en nuestras propias vidas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar en cómo podemos hacer sentir especial a las personas que amamos? ¿Cuánto observamos, cuánto escuchamos para poder ofrecer ese gesto inesperado que podría dejar a alguien sin palabras, pero con el corazón lleno? A veces son precisamente esos detalles, esas sorpresas pensadas, las que fortalecen los lazos y crean recuerdos imborrables. Pensemos en la presión que viven las figuras públicas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. En ese contexto, un gesto de Kerem que fuera genuinamente personal y significativo para Ande, y que ella pudiera apreciar de esa manera tan profunda, es un testimonio de la fortaleza de su conexión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y los escenarios hay personas con sentimientos reales, con relaciones que valoran. La belleza de este vídeo y de este tema en particular reside en su capacidad para inspirarnos. Nos muestra que no se necesitan grandes declaraciones públicas o gestos ostentosos para conmover a alguien. A menudo son los actos más sencillos, pero cargados de intención y significado, los que tienen el mayor impacto. Un gesto que te deja sin palabras es un gesto que ha logrado tocar la fibra más sensible de tu ser, que te ha sacado de tu cotidianidad y te ha sumergido en una oleada de emociones positivas. En resumen, lo que hemos explorado hoy es ese momento icónico en el que Kerem, a través de un gesto inesperado y profundamente personal, logró conmover a Ande hasta el punto de dejarla sin palabras. Hemos reflexionado sobre la posible naturaleza de este gesto, la profundidad de la reacción de Ande y el impacto que tuvo tanto en ella como en su audiencia. Hemos destacado la importancia de la autenticidad, del detalle y de la conexión humana, incluso en el contexto del mundo del espectáculo. Este evento nos recuerda que a veces un solo acto de aprecio o de recuerdo puede decir mucho más que 1000 palabras, y que la verdadera conexión se manifiesta en esos momentos de genuina emoción compartida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en un momento tan especial y emotivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido el gesto de Kerem? ¿Qué les inspira a ustedes este tipo de momentos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes, son una parte fundamental de esta comunidad. Si este vídeo les gustó, si les hizo sentir algo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, que a nosotros nos ayuda muchísimo.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también esa campanita para recibir todas las notificaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.